El día de hoy nos encontramos aquí en Tu Historia, Tu Lugar con un artista local. Él tiene un gusto por la música universal, es muy regionalista, pero al mismo tiempo ama la música en todo su amplio sentido de la palabra. Le damos una bienvenida, por favor, a Charly Santos. Hola Charly, Hola, bienvenido hola, ¿cómo están? Bienvenido Charlie aquí a a Home este Studio. espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, de verdad que es muy bonito encontrar personas como ustedes que hagan esto con tanto amor. Es con muchísimo gusto. Este espacio está creado para ustedes, para que vengan y nos cuenten sus vivencias, de las experiencias que nos marcan, que nos forjan y que son las que nos han llevado hasta donde estamos. Bueno, ¿Quién es Charlie Santos? ¿Cuáles son tus profesiones y a qué te dedicas actualmente? Mejor dicho, cuéntanos todo de ti. Ok, Charlie Santos es un hombre que empezó a hacer música desde que era niño. Viví con mis abuelos desde muy pequeño. Nací en Bogotá, pero vivo en Boyacá desde que era muy niño. Y no sé, me enamoré de la música de una forma que no pude controlar. De profesión yo soy administrador de empresas turísticas y hoteleras. Estudié también contaduría, pero no me gradué. Estudié administración de empresas, pero tampoco me gradué. ¿Y a qué me dedico? A hacer música. Porque lo que les decía, yo traté de ejercer mi profesión, pero no pude. No, la música me ganó. No, no es cuando yo siento que cuando uno hace música ya no la puede dejar nunca. Eso creo que resume más o menos lo que hago. es verdad porque pues la mayoría de los músicos que conozco yo, la gente conoce como la profesión en la que ellos se desempeñan, que es ser músico, ¿no? Tal vez estudió para hacerlo, o sea, es licenciado, es profesional, o tal vez no. Pero si tú le preguntas a un artista, ¿estudiaste algo? Y dice, sí, claro, yo estudié. Muchos artistas La mayoría a tienen otra nivel, profesión. sí, exactamente, a nivel nacional o de talla internacional, ellos son estudiados, tienen una profesión de respaldo. Pero es cierto, la música nos da tanto, a veces nos quita también, que es como una relación de amor-odio, ¿no? Sí. En momentos hay muchas frustraciones, pero bueno, es una relación bonita de todas maneras. Bien, Charlie. ¿Cómo llegó la música a ti en tu infancia? ¿Cuál fue el primer momento o el primer acercamiento que tuviste con ella? Mira que no tengo tantos recuerdos de mi infancia, pero el que sí lo tengo como muy claro es que la casa de mis abuelos era muy grande. Entonces vivían todos sus hijos, todos sus nietos, y había un tío que escuchaba la Fania. Y creo que ese momento me marcó escuchar a Héctor Lavoe, escuchar a Celia Cruz, escuchar a todo ese componente fue algo como muy nuevo para mí porque no estaba acostumbrado en esa época a escuchar esa música y ese fue como el primer contacto que tuve con la música. Ya digamos que como para cantar y ese tema, mi abuelo tocaba guitarra y daba serenatas y ahí creo que también él empezó como a enseñarme cositas y fue muy bonito. Es un recuerdo muy bonito que tengo. O sea que así su abuelo enamoró a su abuela posiblemente. Yo creo, sí, es que los abuelos eran muy chistosos. Porque eso era como que peleaban todo el tiempo, pero se amaban y sí, yo creo que le cantaba sus canciones. De ahí surge la necesidad de llevarle serenata a la pareja para que lo perdone, ¿no? Charlie, sus papás, alguno tiene ese talento o le ha transmitido ese talento? Ya sabemos que los abuelos sí, pero alguien que le haya dicho, venga, yo quiero que usted se encamine por aquí, por la música, por lo que tal vez yo no pude hacer, pero sí quiero que usted haga. No, lo que pasa es que también como que mi infancia fue muy libre porque yo no crecí con mis papás. O sea, yo nazco en Bogotá y Ok. al tiempo me traen para acá y me quedo con mis abuelos. Entonces mis papás no tuvieron mucha influencia en lo que soy. Ahora somos amigos con mis papás, ellos son separados y cada uno vive en una ciudad, pero no tiene como mucha influencia en la persona que soy o en las cosas que hago. Ok, ok. Bueno, pues sí quería salir de esa pequeña duda. Charlie, a mí me surge una pregunta y es que cuando, bueno, antes de que él viniera, nos contactara, hay una vaina que para mí sería fatal y es perder la voz.
llegar a Sí, es perder muy la fuerte. voz. Yo quiero que usted nos cuente cómo pudo llegar a suceder esto y cómo salió de esto, porque es que una cosa es como tener un poquito de malestar en la garganta, bueno, descansar un poco y recuperarte, pero el saber que posiblemente no vas a poder volver a cantar. Uf, eso es un batazo durísimo para cualquier artista, para cualquier cantante, ¿no? Entonces, yo quiero que nos cuente esa experiencia, Charlie. Ok, a ver, yo les cuento. Yo empecé a dedicarme a la música. Yo daba serenatas también y salía de todo el tema. Entonces se me dio una oportunidad para ir a representar a Colombia en Uruguay. Voy a representarlo. No, gané un concurso nacional acá en Colombia para ir. El caso es que cuando yo llego a Colombia otra vez, entonces me dieron radio, me dieron prensa, me dieron televisión y yo acaricié la fama. Entonces cuando yo salía, digamos, a tocar a cualquier lado, me empezaron a salir conciertos, todo el mundo me daba trago, todo el mundo era una farra, era una cosa. Entonces yo abusé de mi voz muchísimo, pero muchísimo. Tanto que yo, cuando yo me enfermé, yo tenía como 20 conciertos confirmados y no, me tocó cancelar todo porque la voz no me daba, me empezó a doler la garganta. Yo decía, tan raro. Y me dolía, ya después como que no me salía la voz. Y me mandé a revisar y tenía un pólipo, pero terrible. O sea, terrible. Y digamos que tenía una amiga muy, muy grande, un saludo, que ella trabajó en una clínica, que no me acuerdo cómo se llamaba la clínica, pero el caso era que era el doctor que atendía a Shakira y a Juanes y a todos esos, pero obviamente la operación valía un montón de plata. Y ella, como había trabajado ya, habló con el doctor para que me hicieran la cirugía como, como solo pagando los costos. Incluso también era muchísima plata. Hicimos un evento, me acuerdo que se reunieron hartos grupos de Boyacá. Hicimos un evento y ahí sacamos la plata para poder pagar la cirugía. Sin embargo, cuando yo me hago el examen y todo el tema, y él me dice, no, usted no puede volver a cantar. No, a mí las lágrimas, yo dije, pero pues se me acabó la vida porque es mi vida, ¿sí? No, no, eso sentí en ese momento. Y igual pues que me tocaba operarme porque la incomodidad era terrible y me operan y duré como 6 meses sin hablar. Entonces yo hablaba con un celular, tenía un iPhone de esos viejitos, pero entonces uno escribía y ahí Pero era iPhone. él hablaba, sí, él hablaba y entonces, nada, después me acuerdo un día que me tuve como una pesadilla y grité como una mujer. Y yo dije, no, pues, o sea, va a ser peor esto. Además de perder la voz, voy a quedar hablando como una mujer. Ya fui como a control y ya empecé terapias. Y de todas maneras mi voz sí, sí volvió con muchísimo esfuerzo y todo el tema, pero mi registro no es el mismo porque yo subía muchísimo. Entonces se me bajó el registro tal vez, no sé, 1 o 2 tonos. Y fue de todas maneras algo fuerte, pero pues gracias a Dios pude volver a cantar. Uy, hijo de madre, ese tema es bastante delicado porque pues han habido muchos artistas que han perdido lo mismo, ¿no? La voz, pero bueno, han vuelto a recuperarla. Sin embargo, más allá del registro, es como tu esencia, ¿no? Llegas a perder la identidad de tu voz, ¿sí? Charlie, tu voz, antes, bueno, tú dices que si subías hartísimo, tenías un buen registro, me imagino que tu voz después de la cirugía cambió. O no, o sigue manteniendo como yo ahorita lo escuchábamos aquí antes de empezar el podcast y tiene una voz suave, aireosa, armónica, es una voz bonita, pero no sé si eso llegó a cambiar en algún punto. No, al principio sí. Los primeros años, es que eso fue en el 2015. Uf. No, pero entonces, los primeros años sí mi voz se volvió más gruesa, se volvió más así. Pero con el tiempo y el estudio he ido recuperando como la misma voz que tenía antes, pero no el registro. Pero he ido subiendo registros, pero pues, no es tan fácil. No es Sí, ya es como más con técnica, ¿no? No es tan quiero hacerlo y lo hago. Terrible. Y bueno, en esa etapa, Charlie, cuando alcanzas a coger la fama y la pierdes, por así decirlo, se pierden muchas personas, se pierden muchos amigos, se pierden muchos contactos,
o más bien los ganaste? No, cuando uno, o sea, cuando uno tiene un poquitico de fama, yo no digo que fui famoso, digo que acaricié la fama 2 veces en mi vida y, y mientras uno la tiene, amigos, farras, fiestas, contacto, todo. Pero a los 15 días que uno se desapareció, ya nadie se acuerda de uno, nadie lo vuelve a llamar, nadie, nada, nada. O sea, la familia de pronto, porque no toda. Entonces sí, la fama sí da, no la fama, no tocaba la fama, pero sí llega mucha gente a la vida de uno y muchas oportunidades que cuando uno ya no está ahí, se pierden totalmente. Tienes un álbum y se llama El error de mi vida, así lo titulaste. ¿Cuál fue el error y por qué decidiste convertirlo en arte? La historia es chistosa, pero lo que pasa es que yo estudiaba acá en Duitama y en la UPTC y tenía una novia, me acuerdo mucho, y entonces ella, nada, éramos felices. Y yo me tuve que ir a trabajar a otra ciudad y entonces mis amigos me decían un día, y me dio mucha risa, me acuerdo, y me decían, Charlie, véngase a la universidad, porque yo salí primero que todos, porque yo salté materias. Y me decían, véngase, y yo no quería, y yo, no, estoy cansado, no quiero ir. Y hasta que llegué, y era que la nena estaba con otro man. Y yo, claro, veo eso y para mí fue terrible. Yo empecé a escribir la canción en ese momento, pero la dejé ahí como muchos años, hasta el año pasado que me senté a escribir todo el disco completo y empecé a acordarme de cosas, y no solamente de ella, sino de muchas personas, cosas que me han pasado por confiado seguramente, o por enamorado tal vez. Y la terminé el año pasado y ese fue el error de mi vida. Pero surge, también la estamos escuchando ahorita y surge como una inspiración grandísima porque la canción es, aparte de que es bonita, es muy pegajosa. O sea, él cantó un pedacito y todavía la tengo aquí en la mente. Entonces, esas son experiencias que nos regala la música, ¿no? Yo lo decía que días con un amigo que también es amigo de aquí de mi compadre Charlie, le decía a Leito, hombre, escribir, componer, es un arte, totalmente. Admiro mucho el arte, admiro mucho a las personas que se atreven a hacerlo, pero las personas que se atreven a escribir en cualquier tipo de género, a componer cualquier tipo de género, y no solamente escribirlo pensando en, sino interpretarlo, es algo más admirable aún. Aquí mi compadre Charlie compone todo tipo de género, ¿sí? Él te tiene un bullerengue, él te compone una cumbia, él te compone un vallenato, él te compone... o sea, es que ha recorrido los géneros habidos y por haber. Y de las canciones que nos ha interpretado, en lo poquito que llevamos aquí, todas son muy bonitas. Ahorita igual vamos a pedirle que nos interprete una de sus mejores canciones. Bueno, Charlie, en el álbum, eh, ¿cuál es la canción, aparte de la que pues es la portada, por así decirlo, que te trae como ese baúl de recuerdos, en el cual dices, con esta canción me siento muy identificado? ¿Y por qué? Y lo que pasa es que son todas porque siento que todas son historias mías, pero hay una canción que es muy fuerte, que es la de Grito de Guerra, que es la historia de mi abuelo, que la escribí incluso la escribí como sobre las 3 primeras páginas del libro que se llama Los combatientes del llano. Y sí la siento porque obviamente es la historia de mi familia y siempre me imagino todo lo que sintieron cuando pasó toda esa guerra civil y todo el tema que había en Colombia en ese momento. Entonces siento que eso puede ser uno de los temas, aunque todos son sobre mi vida y también por eso siento que muchas personas pueden identificarse con las canciones porque es que no son cosas que yo diga, no, es que soy tan único que me pasaron a mí, no. Yo creo que a todo el mundo le pasan cosas como esas. ¿O sabe cuál? Uy, sabe que sí, una que se llama Migajero. Porque yo sí era migajero en la vida. Yo les recomiendo a todos los migajeros. Sí, tuve una época. Y esa canción hace parte de tu álbum, Sí. el que estamos hablando, ¿sí? El error de mi vida. El error de mi vida, que lo pueden escuchar en Spotify o en cualquier plataforma digital.
Ahí está, pueden buscar Migajero de Charlie Sands. Bueno, Charlie, venía la historia de sus abuelos y de cómo la guerra ha marcado a este país y yo creo que ellos le transmitieron a usted esa profunda tristeza, ¿no? Si así se puede decir. Entonces yo quiero que nos cuente, porque pues él ya nos dijo hace un momento, fue inspiración para una de las canciones de este álbum. Entonces, Charlie, lo escuchamos. A ver, les cuento. Lo que pasa es que hace muchos años, no me acuerdo hace cuántos, había una guerra civil, ¿no? Entonces eran los liberales y contra los conservadores. Creo que en ese momento no habían sino esos dos partidos políticos. Pero de aquí a Yopal o de aquí a muchas ciudades no se podía pasar en carro, sino que usted tenía que irse en caballo o en burro, ahí como pudiera. Entonces había una vez que les preguntaban si usted iba por el camino, le preguntaban, bueno, ¿usted es de este partido o de este? Y si usted era del contrario, lo mataban. Entonces mi abuelo estaba prestando servicio militar en Bogotá y salió de prestar servicio y resulta que su hermano le habían hecho eso, le habían preguntado de qué partido era. Y pues dijo el contrario y lo mataron. Y lo dejaron en el piso botado y le dijeron a la gente del pueblo que si lo enterraban, los mataban. Entonces el abuelo llega al pueblo y el hermano obviamente se estaba pudriendo, ya el cuerpo llevaba 3 días en el piso. Y le dijeron, no lo vaya a levantar porque lo matan. Y dijo, pues de malas que me maten. Y lo cogió, lo levantó y fue y lo enterró. Entonces para mí ese fue como el señal, por eso la canción se llama Grito de Guerra, porque yo me imagino cuando lo vio, o sea, verlo ahí y tomar la decisión de pues que me maten, a mí me parece que fue muy fuerte ese tema. No, y es que sin duda, sí, se vivió esa guerra. No respetaba razas, no respetaba género, no respetaba nada. Pero la inspiración para una canción de ese tipo, pues, hombre, no cualquiera le escribe a una historia tan sentida, tan profunda. Quizás Charlie la sienta un poco, pues porque le pasó a la familia, ¿no? Pero ¿cuántas personas están viviendo en este momento situaciones de guerra similares que no tienen una identidad, no tiene quien los respalde, no tiene quien sea ese vocero para decir, hey, esto está pasando, esto está sucediendo y que al día de hoy, sin duda, eso va a seguir pasando en cualquier rincón del país. Bueno. No, y algo que me llama mucho la atención y lo hablamos en la entrevista anterior con Leo Moreno, que él es psicólogo, nos decía que el tema de las composiciones también es como un trance a ese dolor. De pronto en alguna forma la hiciste pensando y haciendo un tributo a tu abuelo, obviamente, pero también haciéndolo para sanar una parte de ese dolor que te causó y transitar ese dolor. Entonces, súper chévere que hayas hecho esa composición a tu abuelo, pues sí, también para sanar una parte de ti. Gracias. Sí, creo que eso pasó cuando la escribí. ¿Puedes regalarnos un fragmentico de la canción? Pequeño. O toda. ¿Con guitarra? Como quiera. A ver, ¿cómo es que era la cosa? Ya le juro que no me callan, suenan tambores para la batalla. Dispuesto estoy a entregar mi vida por vos, mi querida patria, porque en la sangre llevo candela, fuego que arde dentro de mis venas. Aquí estoy puesto para la pelea, aunque hoy de pronto me muera. Hágame el favor. Las primeras. Está bonita. Ese man tiene una voz muy dulce, ¿no? Digo yo, pienso yo, no sé qué piensas tú. ¿Qué piensa el público allá? Voz romántica. Tiene una voz romántica dulce, sí. Al Charlie, creaste un festival llamado Colombia Music Fest. ¿Por qué un músico independiente decide crear su propio festival en lugar de esperar a que lo inviten a uno? Cuéntanos esa historia súper interesante. Ok, mira, lo que pasa es que yo gané un concurso nacional para representar a Colombia en el Festival Internacional de Punta del Este en Uruguay. Entonces yo llego allá y empiezo a conocer un montón de artistas que no solamente eran grandes artistas, sino que eran unas personas maravillosas. Y cuando se acabó todo el festival, dijimos, no, tenemos que volver a vernos.
y teníamos que volver a vernos, pero entonces siento que muchas veces eso lo dice todo el mundo que va a festivalear porque es como un sentimiento bonito que hay. Pero cuando yo llego a Colombia, yo digo, no, yo sí los quiero volver a ver. Escribimos con mi novia un proyecto y empezamos a gestionar el dinero para poder traerlos, ¿no? Duramos como 3 años en esas, buscando la plata hasta que algún alcalde nos dio el aporte. Pudimos traerlos, pagarles pues sus pasajes, su comida, su hotel, sus cosas. Y no todos los que estuvieron conmigo en el festival vinieron, pero sí nació ahí como todo ese tema de hermandad. Yo compuse una canción para ese festival y le hicimos un videoclip. Y ahí para allá como que nos dimos cuenta también que era algo muy bonito, que nos abría muchas oportunidades a nosotros. Y, y por eso se creó el Colombia Music Fest. Ok. Em, la duda que me entra a mí es, ¿de qué países han sido los artistas invitados o cuál ha sido el país más extraño al cual ha correspondido un artista? El más, digamos, lejano o raro fue España. Han venido representantes de España y de resto la mayoría de gente pues como de Latinoamérica. Pero vea que hay una historia también muy chévere que fue cuando fue el Bicentenario de Colombia. Yo hice una canción que se llama Raza y entonces los invitados al festival solamente eran los países bolivarianos y España. Mm, Fue una canción también muy bonita y muy diciente. Y ojalá vayan y la escuchen, está el video en YouTube o está en todas las plataformas también. Creo ok, que sí, ese es ok. como el lugar más raro. El resto es como todo Latinoamérica participa. Sí, no, pero chévere, bacano, bacano porque es que no cualquiera tiene esa iniciativa y no a cualquiera le funciona, ¿no? O sea, más o menos cuántos años lleva el festival? Este año cumple 10 años. Por eso imagínese, y se sigue manteniendo, muy bacano. No, y lo más chévere que haces tú, Charlie, con tu pareja es decir, bueno, conocimos a estas personas o bueno, hemos salido a otros festivales, pero queremos que ellos vengan y conozcan nuestra cultura, a Boyacá, su gastronomía, la fraternidad que tienen las personas, la amabilidad, entonces también es un sentido de pertenencia en decir, vengan a Boyacá, conozcan nuestra cultura, nuestro arte, como decías, también llevar tu cultura a ellos y ellos traer la cultura a nosotros. Claro, mira que por eso también fue que empezamos a hacer el videoclip y la canción, porque empezó a grabar primero pues en lugares icónicos de Sogamoso y después empezamos ya a grabar a nivel de todo Boyacá, como para que las personas que siguen a esos artistas vieran cosas de Boyacá y lo diéramos a conocer. Entonces también fue algo bien chévere. Bastante complicado porque llevarlos y traerlos y la grabación eran jornadas extenuantes, pero que finalmente sentimos nosotros que dieron resultado. Cuando no sé si este tema ya lo tocamos, pero cuando los médicos te dicen a ti, Charlie, que no podrías volver a cantar, ¿cuál fue el sentimiento? A mí se me cayó el mundo. Yo, o sea, a pesar de que yo he estudiado otras cosas y otras, ya digamos, mi profesión, yo no, yo sentí morirme, yo dije, ya se me acabó la vida, porque es que yo qué me voy a poner a hacer, o sea, si uno no hace lo que ama, se dedica a otra cosa por hacer más o menos plata, va a ser una persona infeliz. Y para mí uy, no, yo sentí demasiado mal, ¿me entiendes? Sentí que se me acababa la vida. Pero pues gracias a Dios se pudo superar pues ese tema. Hay personas que te acompañan en un proceso como ese, ¿cierto? ¿Cuál es la persona a la que tú dices, le agradezco aquí, en este espacio, le agradezco a esa persona porque nunca me dejó solo en ese momento, siempre estuvo respaldándome y apoyándome? A mi pareja, a Daisy Cortés, te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí, todo lo que me has acompañado, lo que has sufrido y lo que has gozado también a mi lado. Y cuando fue ese tema de la operación, ella estuvo muy ahí de frente, acompañándome. Yo me quedé sin amigos en ese momento.
Yo me acuerdo que yo duré como 3 meses sin ver a nadie, pues a mi familia que vivía en la casa y a ella. Él nos contaba ahorita que le tocaba comunicarse a través de un celular, porque perdió la voz completamente, ¿no? Sí, después de la cirugía fue terrible. O sea que Charlie considera que el volver a cantar fue otra oportunidad, un milagro o simplemente la perseverancia. Fue un regalo de Dios, fue un regalo de Dios para mí. O sea, la persona que me operó me dijo, ¿no? Usted no vuelve a cantar. De pronto vuelve a hablar, pero a cantar no. Y la recuperación fue larga y fue muy complicada, pero siento que fue algo que Dios me mandó porque Dios me quiere mucho. Mm. Sí, claro, no a cualquiera le da la oportunidad de volver a hacer lo que ama, ¿no? Y también pues él nos contaba que fue quizás por llevar su voz a otro nivel, de explotarla tanto, de darle tanto desgaste que pues artistas si están viendo esto, el descanso es importante. El tener una buena técnica también es muy importante y el cuidarse, no solamente del descanso, del tener una técnica para cantar, sino, hombre, de vez en cuando si tenemos por ahí una gripita, si tenemos algún malestar, hey, pilas, hasta ahí fue, no cante más. Cuídese, primero cuídese y después sí haga su trabajo o ensaye. Charlie, y la canción que te saque una sonrisa, esa que cuando estás bajoneado o tienes, estás inmerso en un tema difícil, ¿cuál es la que te hace reír, te saca esa sonrisa? Yo es que siento que Dar es la canción de mi vida. Es que Dar es Dar de Fito Páez, siento que es la filosofía que he adoptado. A veces no lo puedo hacer, ¿no? A veces también soy egoísta, pero me parece que dar por dar y entregar por entregar sin esperar nada a cambio es lo más lindo que uno puede hacer en la vida. Por eso cuando me pasan cosas, o la escucho o me acuerdo de ella porque siento que normalmente uno siempre está detrás de algo o esperando algo. Pero cuando uno dice, no, dar es dar y doy porque amo y porque quiero vivir en amor, eso me hace sonreír y me hace como centrarme. Dos personas en su vida a las que les quiera agradecer por la persona que usted es hoy. Porque claro, Charlie para llegar al punto en el que está hoy tuvo que aprender, tuvo que trastabillar, que caerse, que levantarse. Muchas de las veces nosotros los artistas maldecimos porque las cosas no nos están saliendo bien sin entender que ese es el rumbo que la vida nos tiene preparadas. Dos personas sinceras de corazón que usted quiera decirles gracias. Bueno, la primera es la más importante, igual ya no está con nosotros, pero mi abuela. Mi abuela es la persona que me hizo ser lo que soy. La persona que me crió, la persona que me amó, la persona que estuvo siempre ahí para mí, apoyándome. Y a mi pareja, Daisy Cortés, creo que ya ha hecho parte fundamental de todas las cosas que yo he hecho. Bueno, desde que la conozco, ¿no? Porque antes pues no tenía idea. Pero ha sido una persona también como muy, ¿cuál sería la palabra? Como muy, no sé qué Centrada. palabra. No, muy algo. Incondicional. Ha sido una persona Ok. incondicional y que ha estado en las buenas, en las malas, en todas, ha estado ahí para mí. Gracias. Sí, siempre es importante tener un respaldo, un polo a tierra, ¿no? Lo llamamos Claro. nosotros. Un polo a tierra que te digan, hey, pilas, esto lo estás haciendo mal. Y esas personas son nuestras, en el caso de nosotros los artistas, nuestras parejas, nuestra familia, ¿no? Muchas de las veces. Ahorita tocábamos un punto importante y es cómo ella, su pareja, Daisy, ha vivido el ser la novia del artista desde la otra cara de la moneda, ¿cómo usted siente que ella vive eso? ¿Cómo lo toma? ¿Han tenido conflictos por eso? Vea que casi no. O sea, nosotros somos coequiperos, nosotros hacemos el festival juntos, tenemos una empresa que se llama Dinastía Entertainment juntos,
hacemos proyectos juntos, todo lo que hemos construido lo hemos hecho juntos. Pero entonces, digamos que nunca lo sentí, pero el día que lanzamos el disco en el Teatro Sogamoso fue el 29 de mayo. Yo termino el concierto, entonces yo salgo y empiezo a tomarme fotos con la gente que estaba ahí. Y ella, digamos que sí apareció ahí, pero yo como que no le paré bolas, ¿no? Yo seguí derecho y seguí tomándome fotos con otras personas y luego ya estuve afuera con otra gente y ya no estaba tomándome fotos, estaba hablando y la vi y sentí su incomodidad y su tristeza e incluso luego lo hablamos y ella se sentía mal, se sentía que como que yo no la había valorado, no le había dado su lugar, pero entonces yo siento que no, o sea, su lugar sí se lo di. Lo que pasa es que cuando uno se debe al público y a la gente que va a verlo, entonces yo siento que me comporté como tiene que comportarse un artista y es estar con su público. Y eso no quiere decir que yo no la quiera o que no la valore, pero sí fue la primera vez que sentí como una incomodidad de parte de ella sobre ese tema. ¿Tú cómo tomas eso? Pues eso creo que lo hablamos ahorita y es muy cierto. De pronto ese sentimiento es de nostalgia, en el hecho de que como pareja los veamos a ustedes teniendo éxito o bueno, siempre ustedes son el centro de atención en ese momento y a nosotros se nos olvida eso, que, que ustedes en ese momento están dando de su show, que están brindando una experiencia bonita al público y nosotras también estamos ahí. Obviamente en ese momento no estamos en la prioridad porque su prioridad es el público, pero es más que de pronto darnos mal genio, cosas así, es más el tema de la nostalgia y de sentirnos pues obviamente orgullosas de eso. Pero yo la entiendo completamente y sé que el sentimiento es desde el amor, desde el corazón, desde lo que uno siente por ustedes. Entonces sería chévere que después la trajeras y que nos contaran esa historia, porque sé y la entiendo totalmente. El titular amarillista sería La vida de la novia del músico. No es fácil, no es fácil. Venga, ahí me surge una pregunta ocurrente. Cuando Charlie está cantando, porque él es muy romántico en su cantar, cuando está cantándole a por ejemplo, lo contratan para cantarle a una mujer joven, no sé, ¿sí? Que está cumpliendo años, o simplemente lo contratan, porque lo quieren tener ahí. Y le piden, quiero que me dediques la canción más romántica de tu repertorio, que es la más enamorada, por ejemplo. Usted en ese momento, ¿en quién piensa? Esa es severa pregunta. Es complicado, ¿no? Yo obviamente traigo a mi mente recuerdos de personas que amo, pero también soy consciente que cuando uno le está cantando a una persona y uno la mira a los ojos, porque por lo menos lo que yo hago es verlos a los ojos y tratar de cantarles y de transmitirles todo el sentimiento, uno también hay ciertas fibras que se mueven por esa persona porque uno le está cantando a ella. Entonces creo que es una mezcla de las personas que uno quiere, de los recuerdos que tiene y de esa persona a la que le está cantando. Es un universo, ¿no? De sensaciones. Pero sí, entonces para que lo tengan claro, novias de los músicos, uno no les está cantando, sí, obviamente está cantándole a ellas, pero pues no es la inspiración muchas de las veces, ¿no? Entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, viene otra pregunta y es, si mi compadre Charlie se encuentra con su niño de 10 años, 15 años que está hasta ahora explorando el mundo, ¿usted qué le diría? ¿Usted qué consejo millonario le daría? De vida, ¿no? Que no se rinda, que no se rinda ni por un solo momento, que no dude de los sueños que tiene, porque vivir los sueños es la máxima expresión de amor hacia uno mismo. Porque salirse a hacer otra cosa que porque esto da más plata o porque me dijeron o porque estoy más de plata, abandonar los sueños que uno tiene, ojalá a uno se lo dijeran de niño. Yo abandoné la música muchas veces porque decía, no, pues ya me gradué de administrador, entonces ahora sí voy a hacer plata con esto. Y mentira, de pronto sí uno puede trabajar y puede hacer dinero, pero no va a ser feliz y no va a llegar a donde uno quiere llegar. Digamos que
hablando de plata de pronto sí, pero no creo que las personas que no hacen lo que las hace feliz eh, sean realmente estén completas. Creo que hay gente que tiene plata y ya. Tengo muchos amigos médicos, muchos, y no tienen una vida de lujos, pero no, yo siento que no son felices completamente. Como yo me imagino que uno es cuando sigue los sueños. Yo siento que soy feliz de cierta forma, aunque si no hubiera abandonado tantas veces la música, creo que estaría mejor posicionado. Pero eso hace parte de vivir la experiencia del fracaso. Sí. Porque o sea, no digo que haya fracasado, pero uno tiene momentos pequeños en los que si no aprende de esos pequeños fracasos, pues no va a llegar a contar una historia con la experiencia y con la seguridad en la que Charlie nos la cuenta. Nada, los artistas no pasamos momentos como cree la gente que son solamente fiesta, risas, entretenimiento. No, nosotros créanos que nos estresamos más que ustedes. Nos estresamos por llegar a un evento. Nos estresamos por cumplir, nos estresamos por conseguir músicos, nos estresamos porque las cosas no nos salieron bien. Muchas de las veces estamos allá, pero estamos viviendo un sinfín de tristezas, de amarguras, pero pues eso es lo que somos. Hay que valorar, y eso es un mensaje que sí quiero que llegue, porque hablando con muchos artistas del medio, hay que valorar a la persona que te está brindando un espectáculo a ti. ¿Por qué? Porque es una persona, no por el hecho de que te están pagando debes tratarlo como se te dé la gana, exigirle porque le estás pagando, ¿no? Somos personas, también sentimos, también analizamos la situación y nosotros también los entendemos a ustedes. Entonces la invitación es esa, ténganos un poquito de paciencia. Ser más consciente, yo diría que ser más consciente porque muchas veces cualquier artista puede estar pasando por un momento difícil y tiene que dejar ese momento en su casa, esos problemas o esas situaciones para brindar un show y decir, bueno, estoy aquí dándote este servicio, pero te voy a transmitir lo que soy, lo que significa esta canción o este repertorio. Entonces, también es ser un poco empático con ellos. Muchos de ellos también llegan sin comer, sin almorzar, por cuestiones de tiempo. Yo una vez, perdóname que te interrumpa, una vez vi un video bueno, hace poquito en TikTok ¿cómo se llama? De Luis Alfonso, ¿no? Los manes que tienen tanta plata, parece. Y es Y la usted los misma. ve, y usted los ve allá, a uno le toca así, a uno le toca por allá en una butaquita o encima de la canasta de cerveza allá, comiendo frío, y apenas si le da el tiempo para comer, siendo artistas de esa talla. Hace poco también Silvestre Dangond tuvo bueno, tantos escenarios que ha tenido, pero tuvo un episodio, una recaída en la cual él no pudo cantar, creo que si no estoy mal fue en Cali, si no estoy mal fue en Cali, eh, él mismo dijo, ya mi gente, yo no les puedo cantar más porque literal mi culito está pelado, ¿cierto? La descompensación que sufre un artista por tantas horas de trabajo, por tan pocas horas de sueño y tanto desgaste, a pesar de que él tiene un equipo enorme que lo respalda. Claro. Pero imagínense uno que es un pobre ser humano que vive con un respaldo, pero no uno tan grande. Entonces sí es muy importante. ¿Y cuál es la forma en que ustedes nos pueden retribuir eso? Hombre, apoyándonos, apoyando la carrera de Charlie, su discografía, su historia, sus redes sociales. Esa es la única forma en la que ustedes nos pueden apoyar. Bueno, listo. Un país de los que, aparte de Colombia, obviamente, Charlie diga, si yo no hubiera nacido en Colombia, o si tuviera que irme a un país, este sería el país en el que me gustaría vivir, México. sin duda. México. No, amo la comida de México. Yo no. Cada vez que voy me vuelvo loco cuando me toca irme. Yo digo, pero he tratado de aprender a hacer las tortillas, he tratado de aprender a cocinar, pero uno llega acá y no le queda igual. Pero, o sea, la principal razón es esa, es la comida. La segunda es el amor de la gente.
Y dice, era tan chistoso este man pone la comida primero, pero es que la amo. No, pero Amo es la que comida eso, mexicana. eso es un hecho. Y obviamente el amor de la gente y el saber que muchas personas, digamos, me siguen y escuchan mis canciones y se las saben, para mí ha sido muy bonito. Muy bonito, creo que México sería, sin pensarlo dos veces, México. ¿Siente usted en algún punto, Charlie, que hay más apoyo del pequeño público mexicano por su música que del gran público colombiano? Y es una pregunta, ustedes tienen preguntas muy difíciles No, esas se para me un van artista. ocurriendo. Sí, sí, pues, pero son fuertes. Uy, es que no sé porque yo sé que acá en Colombia también hay mucha gente que me quiere. Yo no sabía que había tantas personas que me quisieran, pero entonces las redes me dejan ver que están viendo mis historias, que están pendientes, que un like, que una felicitación. Y aunque en México también creo que no me conocen todavía tanto como yo quisiera. Pero para allá vamos. O sea, la respuesta es los dos. No, es que es difícil encasillar a una pequeña audiencia que es lógico que no te va a conocer mucho porque no eres de allá, no te la pasas allá. A una audiencia en la que sí estás dándole, compartiendo, te están viendo y etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bien, bien. Eh, Charlie, dos palabras que definan tu trayecto, tu historia, todo lo que nos contaste hoy. Fuerza y disciplina. Fuerza porque siento que uno siempre tiene que empezar y emprender con fuerza todo lo que hace, pero cuando se está cansando, la disciplina es la que lo mantiene a flote. Esas dos palabras creo que son Charlie Santos. Entonces, la invitación a todos ustedes para que vayan y escuchen el último álbum de mi compadre Charlie Santos. Charlie, regálanos esa canción bacana que es la portada de este trabajo que estás realizando. Ok, yo pues aprovecho para nuevamente pedirles que me apoyen en todas las plataformas digitales. Se encuentran como @CharlieSantosOficial en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, todas esas. Y es que vayan a buscar también la música en cualquier plataforma como Spotify, Deezer, Apple, la que ustedes quieran. Charlie Santos, el error de mi vida, y voy a tocarles un pedacito. Antes de ti todo era tan bonito que yo no sabía cómo era el dolor. Antes de ti todo era diferente, solo había alegría aquí en mi corazón. Aquellos días eran tan felices que yo nunca supe lo que era sufrir. Pero tu amor apareció una noche, destrozando todo lo que yo viví. Conocerte fue el error de mi vida. Ser feliz con las obras de amor que a ti se te caían. Ya no puedo más con las noches en vela. No saber dónde estás no me deja dormir ni siquiera. Bueno, es un pedacito, pero lo pueden encontrar todo en las plataformas digitales. Bueno, A ustedes muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este podcast, Tu historia, tu lugar, a mi compadre Charlie por venir, por contarnos más allá de lo musical, del artista que es, hombre, la esencia, ya ustedes pueden ver, se pudieron dar cuenta que es una persona sencilla, humilde, que tiene muchas historias por contar a través de sus canciones, que es sensible pero no lo demuestra, que es relajado, porque pues así se debe llevar la vida, sin envidiarle nada a nadie y más bien ayudar a los que están contigo y han estado siempre. Mi nombre es Julián Vargas Mi nombre es Lorena Velandia. yo soy Charlie Santos. y les queremos agradecer por estar una vez más aquí en Tu historia, tu lugar. Hasta una próxima.